Nosotros queremos mostrarle al país ese patrimonio que cada uno de los colombianos tiene, que es de ellos y que tal vez ni siquiera se imagina que existe. Esto que básico cambia la superficie porque Buenas noches de nuevo. Estamos retomando el en vivo con César David Martínez. César, ¿estamos por aquí? Sí, estábamos hablando de que cuando yo decidí también adoptar esta especialidad de los patrimonios hace como unos 8 años, porque considero que es muy importante que los colombianos y el mundo conozcamos esos patrimonios que tenemos en nuestro país, desde el punto de vista natural, arquitectónico, patrimonio cultural inmaterial, todo lo que es patrimonio mundial, los pueblos patrimonio, patrimonios culturales, etcétera. Entonces, creo que es un campo muy rico, un universo que se puede explorar en Colombia y del cual hemos ya venido trabajando un buen tiempo, como por ejemplo el libro de Fiesta por Colombia, donde salen 25 ferias, fiestas y carnavales del país, y el libro Vecinos Inesperados del año pasado, con la alcaldía de Bogotá y la silueta diseño donde está la fauna de la ciudad de Bogotá, y ahora que estamos pues con Cumbres Blancas en este proyecto tan chévere, tan interesante, y es contarle a la gente el patrimonio natural que tenemos en nuestro país. Muchos de ellos son declarados patrimonio mundial, como el volcán Nevado del Huila o la Sierra Nevada de Santa Marta, y que vale realmente la pena. Siento que eso le da un valor muy profundo a mi labor como fotógrafo. Digamos que la parte de, digamos, pero hay un momento donde usted estudia para hacer esto de naturaleza y patrimonios, o la misma pasión por eso lo fue llevando hacia allá. Digamos que, ¿cómo combina usted también ese gusto por las montañas, por la naturaleza? O sea, ¿cómo se va filtrando y cómo un fotógrafo va encontrando su identidad en el tiempo para entender que realmente se vuelve fotógrafo de algún tipo en especial, como en este caso naturaleza y patrimonios? Sí, es algo que realmente yo no lo tenía planeado, y yo empecé con fotografía de naturaleza, después empecé a estudiar un poco de la fotografía documental, de los diferentes tipos que hay, y la vida me fue llevando poco a poco cuando me contrató el Jardín Botánico de Bogotá en el año 2005 como fotógrafo. Ahí estuve 2 años, entonces ahí se afianzó muchísimo la labor de fotografía de naturaleza. Pero luego en unas charlas con Benjamín Villegas, que era mi editor en esa época, en un momento él me dijo: es que usted es buenísimo haciendo naturaleza, pero usted es muy malo haciendo fotografías de retratos. Entonces por eso finalmente un libro muy importante se lo dieron a otro fotógrafo. Y me quedó esa espina ahí clavada, y yo dije, pues voy a aprender a hacer retratos. Y entonces retratos, etnofotografía, retratos en contexto, estudiar los grandes maestros del retrato. Y yo dije, pero no, yo no quiero ser retratista tampoco, quiero como mostrar al colombiano en su entorno y eso. Y finalmente de esas reflexiones iniciales terminó en que me di cuenta un día que hay cosas, la cultura de este país es tan rica, las etnias indígenas, las ferias, fiestas y carnavales, el patrimonio cultural inmaterial está tan representado por la gente y estaba tan relacionado con eso del retrato,
que 5 años después de esa conversación que tuve con el editor estaba publicando mi primer libro sobre patrimonios. Entonces fue una época muy interesante en mi vida y ahí como que durante la labor que fui teniendo en esos 5 años me fui encaminando hacia allá. Cecitar, digamos que toda esa parte del amor por la montaña, porque claro, en sus fotos se nota claramente esa amistad con la montaña, ese cariño que usted le tiene. ¿Cómo sucede eso? ¿Por qué? ¿Por qué esa fijación bonita con las montañas? Bueno, desde que yo era niño, mis padres no nos llevaban a centros comerciales, sino nos llevaban a las montañas, en Popayán. Yo soy de allá, tengo recuerdos de cuando mis padres nos llevaban a caminar las montañas. Después de eso, ya en la universidad empecé en el grupo de montañismo de la Universidad Nacional y, y hay que aclarar ahí que yo soy como montañero, no montañista, porque, porque si bien yo he tenido la oportunidad de recorrer muchas montañas y ya estuve en los 6 glaciares colombianos, ya subí 21 volcanes en Colombia, ya conozco la gran mayoría de los glaciares extintos, muchos páramos. Si bien yo no me considero montañista, porque yo no voy a la montaña tanto desde el punto de vista deportivo. Siempre me ha gustado mucho ese encuentro que uno tiene con la naturaleza, esa comunión, el hecho de pedir permiso a la montaña para poder entrar y dar gracias, para poder salir, apreciar las etnias que las han protegido durante milenios. Y a mí, desde el principio, yo empecé a subir a la montaña y yo no tenía los equipos ni el dinero para poder hacer un montañismo como se conoce, ¿no? Como el deporte. Entonces, aquí traje hoy un recuerdo que todavía tengo de hace más de 20 años, que son 2 piolets que hice. Yo estudié diseño industrial en la Universidad Nacional. Entonces, con estos piolets subí un montón de montañas en ¡Wow! finales de los 90 y 2001, 2002, 2003. Y están buenos, y sirven y funcionan. Y yo los hice. ¿Por qué? Porque no tenía plata en esa época para eso, pero aún así con esto conocimos muchas montañas colombianas. Y eso es como un símbolo de cómo nos tocaba en esa época escoger en la universidad si irnos de rumba el viernes y el fin de semana, o ahorrar e irnos para un páramo, para un nevado, una vez en el semestre, 2 veces. Y bueno, así cuando me gané mi primer concurso en el año 2000, en 1996, que fue el Ajá. Nacional de Fotografía Ecológica, me dieron una cámara, mi primera cámara reflex, que era una pues análoga en esa época, y lo primero que yo hice fue irme al Puracé solo. Me acuerdo que subí la montaña y yo estaba tan feliz con esa cámara y tomando fotos y todo eso, que finalmente yo dije, no voy a llegar, no voy a parar hasta que no llegue a la cumbre y voy a dormir en la cumbre. Y llegué a las 11 de la noche con la luz de la luna, aunque llevaba linterna, pero no la prendí. Y acampé solo en mi montaña sagrada, que es la montaña de Popayán, que es el volcán Puracé. Entonces, eso fue en el 96, imagínate. De ahí para acá, pues siempre son reencuentros con la montaña. Yo sufro de eso que llaman el embrujo de la montaña, y es que uno siempre quiere volver, siempre quiere regresar a pesar de que uno le da frío, carga un montón de cargas pesadas, los caminos son muy largos, le duelen los pies, le cae lluvia, nieve, sol, se quema, le da hambre, come mal, una cantidad de cosas terribles que uno dice, pero ¿a qué va a sufrir por allá usted? Pero no, Además uno siempre dice, Cecitar, esta es mi última caminata, voy a querer las montañas desde abajo, y cuando uno se da cuenta está empacando maleta otra vez. exactamente, entonces siempre es ese eterno retorno, ¿no? El eterno retorno a la montaña. Y si ustedes alguna vez, los que han viajado conmigo, saben que yo soy un pésimo montañista, ¿sí? Yo Oh, pero primero voy a paso de fotógrafo, es cualquier cosa que uno va viendo, entonces yo voy muy lento porque voy haciendo el oficio de fotógrafo y además yo no soy muy rápido, yo ni me interesa ir rápido. Entonces, en el sentido del montañismo, yo soy un mal compañero, que no hace que rinda tanto el grupo. Entonces, muchas veces por eso viajo solo también. Y además de eso,
como el hecho, si bien yo no soy tan buen montañista, yo creo que sí tengo una buena fuerza de voluntad. Y esa fuerza de voluntad me ha llevado a conocer 21 volcanes en este país, por ejemplo, o ir a conocer todos los glaciares extintos, o ir y subir las 6 glaciares colombianos que ahí todavía están en este momento, cosa que muy pocos colombianos han hecho, ¿sí? Necesitas Entonces yo a con paso muy respecto, lento, pero lo hago. con respecto a eso de los glaciares, perdóname que lo interrumpa. Listo, eso me interesa mucho porque digamos que el tema de los glaciares en Colombia, como su capa blanca, y usted que ha estado en estas montañas colombianas hace muchos años, ¿cómo ve usted los glaciares desde hace mucho tiempo? ¿Qué pasaba en los glaciares hace algunos años? ¿Qué pasa en los glaciares hoy y qué piensa usted que pueda pasar mañana? Entendiendo que hay glaciares que seguramente usted visitó o cumbres blancas que usted visitó que ya hoy no son cumbres blancas. ¿Cómo ve eso usted como montañista y fotógrafo? Sí, yo la primera vez que llegué a la nieve en Colombia fue en el 94 y en esa época llegamos, por ejemplo, a un lugar que eran los Seracs. Los Seracs eran una cantidad de piedras de hielo del tamaño de media casa o de un automóvil y eran algo bellísimo y nos metimos a unas cavernas azules y 10 años después volví al mismo lugar y ya no estaban, ya no existían. Impresionante. Lo mismo me pasó cuando subí y vi una cascada congelada como de unos 50 metros de alto y después de como unos 5 años después volví y ya no estaba. Entonces yo sí he podido ver con mis propios ojos ese cambio que han tenido los glaciares en tan poco tiempo. Y pues uno ha estudiado las fotografías de Erwin Krauss, que son los pioneros del montañismo y la fotografía de naturaleza en Colombia, de Cristóbal von Rothkirch, cuando se recorrieron todas las montañas nevadas del país para hacer ese maravilloso Alta Colombia y tantas otras. Y uno va y vuelve a esos mismos lugares y toma unas fotos similares y se da cuenta cómo ha sido el retroceso tan tremendo y la velocidad tan acelerada que tiene el deshielo en nuestros glaciares colombianos. Esta foto, explíquenos porfa, ¿qué es esta foto? Bueno, ese es el volcán Nevado del Huila. Es una foto que fue tomada en el año 2015 subiendo a la cumbre sur del volcán Nevado del Huila, perdón, y ahí se ve cómo queda nuestra montaña que antes era un glaciar. Todos esos parches amarillos, colores tierras, cafés y blancos que se ven ahí, hace muy poco tiempo estaban cubiertos por nieves perpetuas y ya no lo están. Entonces, aunque se ve igualmente bello el paisaje, es muy triste saber que hace muy poco tiempo ahí estaban nuestros glaciares. Sí, tal, bueno, cuando hablamos de este derretimiento de los glaciares, empieza a cobrar muchísima fuerza el proyecto Cumbres Blancas Colombia. La pregunta es, para usted, ¿qué significa Cumbres Blancas Colombia como proyecto? ¿Por qué es tan importante? ¿Cómo entró al proyecto? Cuéntanos un poquito sobre eso, porfa. Bueno, sí, ahí tengo que aprovechar para agradecerle a Marcela Fernández por haberme invitado y hace un poquito de tiempo ella me dijo que agradezco también a Santiago Escobar Jaramillo, que fue la persona que le recomendó a ella que me contactara y agradezco a todo el equipo de Cumbres Blancas que hemos estado ya durante casi año y medio aquí trabajando por visibilizar la problemática del deshielo de los glaciares y pues es algo muy interesante porque de alguna forma le da también sentido a la labor que yo he venido desarrollando por mi cuenta, ¿sí? Yo iba cada vez que subía un páramo, un nevado, un volcán o uno de los 6 glaciares de nuestras sierras nevadas, pues yo iba haciendo archivo y algunas de esas fotos se han publicado en medios y en libros y en revistas. Pero yo siento que Cumbres Blancas le ha dado un mayor sentido de manera que es un catalizador de todo este trabajo de tantos años que se ha venido realizando y que de alguna forma se le puede dar una importancia y una relevancia para que los colombianos puedan conocer nuestros glaciares y saber que había más de 14 glaciares y hoy en día ya solo quedan 6. Entonces, creo que es algo muy importante y que Cumbres Blancas como organización tiene mucho potencial y mucho futuro y una necesidad social
y ambiental de dar a conocer esta problemática. Y ahí la fotografía pues juega un rol muy importante. César, háblenos un poquito de las fotografías que estamos viendo. Digamos, esta fotografía me parece impresionante. ¿Esto dónde es? Esa es la cumbre del volcán Nevado del Huila, la montaña más difícil de subir de Colombia. Fue una expedición de 12 días en total, varios días en transportes, otros días con las comunidades indígenas que le exigen a uno un refrescamiento, unas consultas con los mayores, abuelos nazas, conseguir los guías, todo eso, pedir permiso desde la alcaldía, los cabildos, hasta la guerrilla que se encontraba en ese lugar. Y fuimos la primera expedición del milenio que logró hacer la cumbre sur del volcán Nevado del Huila. La última persona que la pisó fue en el año 1999 y de allí nosotros en el 2015 con una expedición que se tituló Huila con W, la logramos, unos compañeros montañistas pues también y fotógrafos muy comprometidos, muy experimentados, y logramos llegar a esa, que también fueron 20 años, después de verla en el año 94 con el grupo de montañismo de la Universidad Nacional, ver esas fotos y tener la oportunidad de llegar allí, pues fue maravilloso. Esta otra es la única vez que he visto un volcán en erupción, fue una erupción de ceniza del volcán Nevado del Ruiz, tenía varios kilómetros de alto, y allí pues es maravilloso ver estos fenómenos naturales, y uno no puede predecir ni agendar este tipo de situaciones, lo único que puede hacer es estar preparado por si llega a suceder para poderlo documentar fotográficamente. Bien, y esta me parece impresionante. De esta hay una buena historia, ¿no? Sí, bueno, allí este es el volcán del Huila, esa parte negra que se ve allí se conoce como el Domo y es una montaña de 400 metros de altura, es la montaña más joven de América y nació hace apenas 12 años, en 2008, con una erupción que duró más o menos un mes del volcán, botando pues su lava, los piroclastos, las piedras, la ceniza, y se formó esta montaña de 400 metros nueva que no existía antes. Entonces allí tenemos el Domo y esta fue también prácticamente la primera vez que se fotografió desde tierra el Domo, montaña. Necesitaría estas están impresionantes. Eso fue desde un lugar muy remoto de la Sierra Nevada del Cocuy, que casi nadie, ahora está cerrado, ya no se puede ir allí, pero incluso cuando estaba abierto muy poca gente subía a estos picos, son tan descuidados que los llaman los picos sin nombre, ese es el nombre de esos picos. Entonces subimos, hicimos cumbre en los picos sin nombre, de allí solamente cabe una persona al tiempo, y entramos a esta caverna y desde allí pudimos documentar todo lo que es la pared que da hacia el oriente, de los Ritacúas, los San Pablines, en ese flanco oriental de la Sierra Nevada del Cocuy, un paisaje bellísimo que desafortunadamente ya hoy en día no se puede visitar. Necesitar, bueno, y digamos que toda esta tarea que se está haciendo con el equipo de Cumbres Blancas, digamos que usted me dice que es muy chévere el tema de visibilizarlos. Digamos que todo este trabajo que se está haciendo se va a poder ver de alguna manera reflejado en Cumbres Blancas. Sé que hay un libro, ¿cómo funciona? ¿Está usted detrás del libro? Cuéntenos más sobre eso, por favor. Sí, correcto. Uno de los proyectos principales de Cumbres Blancas es el libro como tal, donde vamos todo un equipo interdisciplinario donde hay personas investigadores, hay escritores, fotógrafos, están de las personas de diagramación editorial, etcétera, nuestro científico glaciólogo Jorge Ceballos, un poco de la historia, y se está armando un producto editorial muy interesante donde vamos a comunicarle al país toda la problemática que tienen nuestros glaciares colombianos actualmente. Estamos también, en este libro se está intentando rescatar los nombres ancestrales y nombrarlos por sus nombres que le han dado las comunidades que los han habitado y protegido durante siglos, pues como Sisuma para la Sierra Nevada del Cocuy, Poleca Casué para el Santa Isabel, Cumanday para el Ruiz, y muchas historias que se tejen alrededor de nuestros glaciares. Entonces es un libro que no se lo pueden perder y que con Cumbres Blancas estamos trabajando duramente para poder sacarlo a la luz pública y esperamos que este año
se puede hacer y que tenemos una preventa para que la gente que esté interesada pueda acceder a él. De hecho, habíamos hablado también con el equipo de la idea de que si alguien quiere como adquirir el libro desde antes, pues es de gran ayuda para el proyecto. Y no solo eso, sino que aparte de recibir el libro, como pieza material, van a poder recibir información de cómo se está haciendo, cómo va el avance del libro, fotos inéditas, digitales. Entonces, pues si alguien está interesado también aparte de las fotografías de César David, de todo el contenido histórico-cultural que va a ir dentro de ese libro y de todo el proyecto Cumbres Blancas al que le estamos metiendo toda la ficha. Entonces, porfa, escríbanos en nuestras redes sociales en @cumbresblancascolombia, ahora también Venezuela y México, y también escríbanle a César, porfa, o a mí directamente en @juanla.lavueltaalmundo para estar ahí súper conectados con el proyecto y con el libro. César, hay algo que me inquieta mucho. Yo me muevo con viajeros, o sea, yo hablo con gente que hace viajes y todas estas cosas, y mochileros y todas estas vainas. Pero ni el más mochilero de los mochileros se ha hecho lo que usted se ha hecho. Y a mí sí me tiene muy intrigado el tema de la Sierra Nevada de Santa Marta. O sea, ¿cómo llega uno al top de Colombia? Al top de Colombia y desde allá tener el privilegio de ver el mar. O sea, cuando usted me contó esa historia, César, dije, se la tenemos que contar al mundo, así que cuéntemela, por favor, es buenísimo. Bueno, sí, esta Sierra Nevada de Santa Marta es como la joya de la corona de los glaciares colombianos. A mí me costó 20 años también de intentos para poder acceder a ella. Estuve varias veces en Naucímaque, subí a Ciudad Perdida, fui con los cogis, con los arhuacos, fui hasta Teyumaque y siempre tuve varios contactos con familias, con mamos, siempre pidiendo permiso. Y yo, Dios mío, por favor, déjenme subir allá, llévenme, quiero en algún momento conocer ese lugar sagrado de nuestra geografía colombiana, y además que no solamente es la montaña más alta del mundo a orillas del mar, sino que ellos consideran que es el centro del planeta, el centro espiritual, y las 4 etnias que lo han protegido. Me han dicho, a mí ese lugar toda la vida me estuvo atrayendo y durante 20 años no fue posible. Finalmente nos dieron un permiso y pudimos concretar una expedición en el año 2017 y nos fuimos con todas, sacamos 12 días para ir, y en la mitad del camino, estando arriba, nos devolvieron, y los mismos que nos habían dicho que sí, allá en la mitad del camino nos dijeron que no y nos tocó devolvernos. Entonces otra frustración. Y ahí viene una cosa bien interesante, y es que de eso yo dije, o sea, si ya ni el mamo, ni con el permiso de los mamos puedo subir, lo único que me queda a mí es pedirle permiso a la sierra. Entonces me fui, hice mi primer pagamento a la sierra, llevé unos cristales que mi esposa me dio y los ofrendé allí. Le dije, pues hablando con la sierra, dije, como pidiéndole acceso y ofrendando esa ofrenda de amor, y diciendo, no, llevo 20 años y no he podido, ya, por favor, de alguna forma, si es tu deseo, permite que se manifieste ante mí poder acceder. Y como un año y medio después, en mi viaje número 10 a la Sierra Nevada de Santa Marta, tuvimos la oportunidad en una expedición de 10 días, de llegar al lugar donde están los 3 picos más altos de Colombia, que son el pico Simons, el pico Bolívar y el pico Colón, que en lengua nativa ellos lo llaman Nangueja, desde el lado Coigui, o Serancua desde el lado Arhuaco. Entonces, y sí, fue el día, más o menos el día número 5 de caminata por las montañas. Pudimos observar el mar Caribe desde más de 4.500 metros de altura, y es una experiencia maravillosa. Citar, cuando la primera vez que usted fue, ¿cómo hizo ese primer contacto? Digamos como, claro, uno llega a Ciudad Perdida, ¿no? A Teyuna, hasta ahí normalmente las personas llegan. Pero usted está obsesionado con los picos, ¿cómo empieza usted a intentar entrar? ¿Cómo empieza a hacer sus primeras caminatas? ¿La primera vez que fue, hasta dónde fue? ¿Cómo fue más o menos ese contacto? Más allá, obviamente, del permiso de la sierra. El primer contacto fue subir a Naucímaque. Y entonces allá uno más o menos se da cuenta de cómo es la dinámica con los indígenas y la comunidad y todo eso. Y no, definitivamente ni siquiera nos dejaron entrar al pueblo. Entonces después de eso
Cuando volví ya fui con un contacto de una familia que vivía allá y me contactaron con los mamos y pude entrevistarme con los mamos y pasarles una solicitud formal, la cual fue negada también. Entonces ellos hacen sus consultas espirituales y la consulta espiritual no es que sean 5 o 10 minutos, ellos dicen sí, en 15 días le podemos responder. Entonces son consultas que se demoran mucho tiempo y generalmente son negativas porque para ellos ser Ancoa es Dios todos los mamos de la antigüedad que han fallecido van y residen en esas lagunas sagradas y en esos picos sagrados. Entonces, como alguien, digamos, blanco, contaminado, que siempre los han afectado y llevan 500 años tratando de colonizarlos, pues ellos no quieren, se sienten muy celosos de su tradición y de sus territorios sagrados. Entonces siempre, no, y luego de eso duré como 1 año y medio, 2 años manteniendo contacto a través de una saga, que era una señora que es como las viejitas, pero que son, no mamo, como una mujer, pero sabia. Entonces con ella siempre mandando peticiones a los mamos y siempre la respuesta era negativa, negativa. Después de eso fuimos hasta Teyuma, que también con el gobernador de los Wiwas, y tampoco fue posible. Ellos hasta cierto punto lo dejan subir a uno, pero de ahí para allá ya es como te penalizan con cárcel. Ellos tienen como unas chocitas, unos cuarticos que tienen allí, y esa es la cárcel. Y te dicen, ¿no? Si usted puede intentar subir solo, pero si lo agarran, para la cárcel. Entonces, y hace una cantidad de cosas, ¿no? Entonces, finalmente, después de eso subimos Ciudad Perdida, después sobrevolamos la sierra. ¿Y qué tal? ¿Qué tal el sobrevuelo? Se ven las lagunas, la parte de las rocas, pero desafortunadamente en ese sobrevuelo no pudimos ver la nieve porque estaba muy nublada justo ese día. Entonces, por ahí también fue difícil, y después de eso hicimos otro sobrevuelo y ahí logré hacer una fotografía, que es la fotografía que a veces tú usas que se ven las nubes y los picos nevados. Ya, claro. Sí, pero eso fueron años de intentos. Así que al final, cuando finalmente en 2019, en enero de 2019 logramos subir, para mí fue como una realización personal. Y como fueron 9 días caminando por la selva y por los bosques y por el páramo, conocer el frailejón arborescente que solamente lo había visto en los libros de Erwin Krause de hace 80 años en sus fotografías, conocer las lagunas sagradas, las lagunas que son de energía positiva, de energía negativa, las que son peligrosas, las que uno no puede hablar, las que se hacen la ofrenda del pagamento. Y como íbamos con guías indígenas, eso fue maravilloso. Y ya finalmente el hecho de poder llegar hasta nuestros 3 picos más altos del país y entrar a esas cavernas. Yo hice el pico Wilches, personalmente. Háblenos un segundo, háblenos un poquito del camino, de esta parte. Quiero que veamos esto, que me parece increíble. Es como, ¿en qué parte es esto? Bueno, eso es un poblado Kogi que queda en la parte sur occidental de la sierra, y allí habitan como unas 60 familias. Este es el mamo Pedro, que es uno de los mamos más poderosos de los Kogis, con su familia y con sus hijos. Y él, por ejemplo, nos había dado el permiso, teníamos el permiso de él, y en ese viaje fue que nos devolvieron. Entonces nos tocó, como dicen, con el rabo entre las piernas, devuélvase, porque no nos dejaron pasar. Pero sí, ahí está un poco esa experiencia de conocer nuestras culturas ancestrales con todas sus dimensiones, ¿no? Y esto me inquieta mucho, esto me parece increíble. ¿Qué es? Bueno, eso ya es el glaciar, esos son nieves perpetuas, eso es el día número 5 o 6 después de estar caminando la sierra y llegar al borde del glaciar del pico Simmons. Eso es una caverna de hielo que se forma cuando... Ustedes saben que el glaciar, por su naturaleza, es un fluido que se mueve muy lentamente, pero se mueve, él está bajando. Entonces, cuando se encuentra una gran roca en su camino, esa gran roca o se la lleva el glaciar o hace una caverna. En este caso se hizo la caverna y el glaciar va bajando y toma la forma de esa roca grande que hay ahí. Entonces son cosas maravillosas. Ese que se ve ahí es también las paredes glaciares
las eras glaciares del volcán Nueva del Huila. Eso es lo que llaman nieves perpetuas, porque en Colombia se da otro fenómeno que sucede, por ejemplo, en los Coconucos y el Puracé, que es la nieve de un día. Uno ve, dice, uy, el Puracé amaneció nevado, y al mediodía ya no tiene nieve. Entonces, esa es una nieve de un día que, que es muy efímera, pero esto que estamos viendo allí son nieves que llevan miles de años allí depositadas. Entonces, ahí está la historia glaciar del país, y eso es lo que estudia nuestro glaciólogo Jorge Ceballos. Necesitan, preguntan algunas personas, bueno, Julián Correa dice que hablemos sobre el Chiribiquete, estamos muy lejos, no vamos a hablar del Chiribiquete hoy, pero les prometemos que pronto vamos a hacer un en vivo sobre el Chiribiquete porque tiene unas fotos impresionantes, y no solo fotos, sino historias detrás de esas fotos, que es lo que siempre hemos hablado un poco con César, de que no es solo la fotografía, sino todo lo que pasa detrás de las fotografías. O sea, claro, la imagen se captura y puede ser muy linda y muy estética, pero detrás de las fotografías, por ejemplo, de César, que finalmente aprovecho la oportunidad para felicitarlo y decirle que lo admiro mucho por todo su trabajo, es eso, es que detrás de todo eso hay un camino impresionante que uno que viaja sabe lo que significa cargar equipos. Yo le he visto llevando el dron en una mano, los lentes en otra, la capa para que no se moje todo, en el Paramillo del Quindío que caminamos y se nos perdió un rato, fue una locura. O sea, tener la fortuna de compartir la montaña con César es un privilegio impresionante para mí como viajero y como persona. Aprovecho César para felicitarlo, hermano, y agradecerle por estar en el equipo de Cumbres Blancas. Entonces, bueno, le prometemos a la gente que pronto vamos a hablar del Chiribiquete con él. Y alguien pregunta algo muy chévere, hablando un poquito sobre la sierra, es que, ¿cuándo hiciste la ofrenda a la sierra? Eso fue sí, la ofrenda a la sierra fue el penúltimo viaje. Antes de ir allá, pues, gracias por tus apreciados comentarios, Juanito. Con Juan, la vuelta al mundo, subimos el volcán Paramillo del Quindío con Cumbres Blancas, y fue una experiencia también maravillosa. Yo me perdí como 2 horas, y ahí uno vive la adrenalina de estar perdido en la montaña. Finalmente a mí a veces me gusta también eso. Y ahí ustedes se dieron cuenta que andar conmigo en la montaña no es tan fácil. Entonces les pido disculpas por eso. y Alejandra, pues la ofrenda fue como un permiso espiritual, que yo lo hice en uno de los ríos que bajan de la sierra, y ofrendé cristales. Unos cristales que llevaba con un propósito desde acá de Bogotá, y el propósito de entender que es un lugar sagrado, que para las comunidades que habitan allí, esas montañas son la misma residencia de la divinidad, y entender que yo, por más obstinado que había sido durante 19 años, no había podido subir ni entrar, y entender que no dependía de mí, sino finalmente dependía de esas deidades que residen allí. Entonces como que le ofrendé eso a esas deidades, a la madre sierra, ¿sí? Y le pedí permiso, y el permiso se dio 1 año y medio después. Entonces, y fue pues después de tantos intentos, fue de alguna forma lo que me permitió entrar a la sierra y llegar hasta esos picos nevados, ¿no? César, hablando un poco de que esto es un territorio sagrado, quiero que veamos esto. Ahora en español, en Kogi, en nuestro idioma, se dice Cachiminca, porque se parece igual que Cachiminca. Nosotros tenemos el Cachiminca, tenemos adentro de la choza, que cerca del fuego. ¿Alguna cachiminca? Sí, Wow. Bueno, ¿y este lugar qué significa para ti, para ustedes, para los Kogis? Bueno, ya este es un punto ya más sagrado, porque esta laguna también la gente, los mamos, los espirituales vienen aquí a hacer pagamento, a hacer todo eso, y bueno, para nosotros es un sitio sagrado, ¿sí? ¡Wow! Impresionante, César. Cuéntanos sobre esa entrevista. Sí, él es Tomás, nuestro guía Kogi.
que él fue la persona que nos llevó hasta las nieves perpetuas, y para ellos allá cada lugar, cada laguna, cada sitio tiene un significado ancestral, sagrado, donde habita algo, donde fue el nacimiento de algo, donde reside un mamo ancestral, donde vive Serancua, donde se hace la ofrenda, donde van a pedir o a ofrecer sus respetos a la madre tierra. Entonces, ahí se da uno cuenta de la diferencia entre ellos y nosotros. Nosotros vemos la naturaleza y en todas partes vemos algo que explotar, vemos algo inerte que son recursos aprovechables, mientras que ellos en todas partes ven algo sagrado, ¿sí? Igual, también ellos también deforestan y también hacen quemas y uno las ve y todo eso, pero en general, digamos, la esencia de su cosmovisión respecto de la montaña es prácticamente lo opuesto de nosotros. Y eso me llama muchísimo a mí, como en tratar de entender cómo ellos, donde miran, todo es sagrado. Sí, tal, bueno, y digamos que me parece muy chévere esa visión, y usted cree que eso también hizo parte fundamental de que la sierra finalmente le abriera las puertas. Ya en esta última expedición que usted hizo, siente que hubo una conexión que se tejió durante más de 20 años y que finalmente hizo conexión y eso le permitió que la sierra le abriera las puertas. Sí, yo siento que de alguna forma esa perseverancia, esa constancia y tratar de encontrar el camino y encontrar la forma de abrir. Me pasó con la Sierra de Santa Marta y no solo con la sierra, me pasó con Chiribiquete y me pasó con Malpelo y me pasó con la Araraquara y con el cañón el raudal del Jirijirimo y me pasó con el volcán del Huila y tantas otras. Es tener ese corazón y esa constancia, esa voluntad y esa perseverancia para encontrar las llaves para poder acceder, porque todos son difíciles y todos están cerrados y todos son destinos que pareciera que a los cuales no tenemos acceso, pero si uno sabe encontrar la llave correcta para entrar, pues finalmente lo logra. Y eso siento que por eso yo soy montañero, porque trato de conectarme con esa esencia de las cosas, ¿no? Y muchos de los momentos que se han vivido no quedaron en fotos, quedan como un recuerdo hermoso en la vida, y no hay foto de eso. Entonces eso yo se lo agradezco mucho a la vida y siento que esa es la forma como yo he aprendido, sobre todo de las comunidades ancestrales, para aproximarme a este tipo de territorios sagrados que tenemos. Ahorita tenemos que en algún momento hablar de todas estas cosas. Usted sabe que yo soy un fanático de Colombia, un defensor de nuestro país por todas estas riquezas, porque a pesar de que los egipcios hace 5.000 años los estaban adorando a los dioses egipcios, y sin desmeritarlos, hace más de 10.000 años aquí estábamos adorando el jaguar. Entonces siento que esta herencia hay que recuperarla, hay que hablar del Chiribiquete, hay que hablar del raudal del Jirijirimo, hay que hablar de nuestros nevados, de nuestros glaciares, de nuestras comunidades ancestrales. Nosotros tenemos la fortuna de tener un país sin explorar, y es responsabilidad de nosotros que lo queremos tanto empezar a explorarlo, Cecitar. Yo aquí tengo unas imágenes de la cumbre, esto me gusta mucho, llegamos a la cumbre, hábleme de esto, porfa. Sí. No, esta no es la de la cumbre es esta de aquí. ¿Qué tal? ¡Wow! Este es el mar, en el fondo vemos el mar Caribe visto desde 5.000 metros de altura. Impresionante. Impresionante, Cecita. Sí, aquí en esta cumbre me acuerdo que lloré. Para mí fue una realización, porque como yo, otro de mis periplos que son casi irrealizables es visitar los 24 patrimonios de la humanidad que hay en Colombia, y con este completaba 21. Entonces llegar aquí y ahí es ver los 3 picos más altos de nuestro país y la montaña más alta del mundo a orillas del mar, ver a Serancua, que es Dios para los arhuacos. Entonces pues yo ahí, para mí fue como, ahí me puse a llorar, mejor dicho. Claro, y esta foto me parece impresionante, Cecita. Cuénteme porfa sobre esta. Uf, impresionante. Bueno, sí, eso fue un día que todo el día estuvo
gris, oscuro, nublado, muy mal para fotos, y la carpa quedaba como a 1 hora y media de ahí donde estoy tomando la foto, y yo dije, no me importa que el día ha estado muy malo, pero yo llevo 20 años intentando venir aquí y tengo el día de hoy y el día de mañana, no más, para documentar eso. Entonces finalmente yo dije, no me importa, y me subí a ese filo, hice el recorrido, y estando arriba, los últimos 5 minutos del día, por allá en un huequito de la nube salió el sol y salió ese color dorado de las últimas horas del atardecer, esa luz dorada, y para mí fue como un regalo de la vida. Y ahí se lograron hacer esas fotografías con la última luz del día, y valió la pena haberse arriesgado a esa caminata para llegar hasta allá. Después de eso me volví de noche para llegar hasta la carpa, pero fue para mí maravilloso. Fue como un regalo de la sierra porque fueron solo 5 minutos de que salió la luz y no más. El resto del día estuvo gris. Citar, mano, muchísimas gracias por contarnos esto, de verdad, compartir esto con nosotros es impresionante con las personas. Aquí las personas no se cantan de decirle cosas chéveres como eres el mejor, súper gracias, qué experiencias tan buenas, tan lindas nos cuentas. Julián Correa dice, eres un teso, tu perseverancia es inspiradora, dice Heidi Sarmiento. Entonces, creo que, bueno, primero pedir excusas por el corto del live. Lastimosamente al comienzo se nos cortó la comunicación, hubiéramos querido que fuera más compacto. Creo que estuvo bien bonito. Quiero darle muchas gracias, César, hermano, por tomarse ese tiempo para estar con nosotros, y quiero que nos prometa de verdad que pronto va a volver a hacer este en vivo con nosotros para contarle a la gente todas estas cosas que quiere saber. Claro que sí. Muchas gracias, Juan, por la invitación. Agradezco a Cumbres Blancas. Por favor, estén muy pendientes del libro de Cumbres Blancas en la preventa, en nuestras redes de Facebook, Instagram, o con Juan La Vuelta al Mundo conmigo. El libro de Cumbres Blancas va a estar disponible en preventa, entonces los interesados se pueden comunicar. Además de eso, pues gracias a Julián, a Sandy, gracias a Heidi, a todos los que están ahí pendientes. Seguimos con la labor de fotografía de naturaleza, aunque ahorita estamos en cuarentena, pero estamos que nos vamos otra vez, estamos que salimos de nuevo a recorrer nuestro país. Hay un lugar, ahí se preguntan, ¿algún lugar de Colombia que no conozcas? Sí, me faltan muchísimos lugares, no conozco casi nada. Cada día que uno conoce más lugares se da cuenta que son más los que no conoce que los que sí conoce. Me encantaría ir a la Serranía de la Macuira, que con Juan La Vuelta al Mundo estuvimos por allá en Punta Gallinas y la alcanzamos a ver desde lejos, pero no pudimos ir. Entonces esperamos que podamos llegar a la Serranía de la Macuira, entre tantos otros muchos lugares que nos faltan. Y bueno, seguimos con Cumbres Blancas, seguimos presentando esta problemática del deshielo de los glaciares colombianos a Colombia. Les agradezco mucho, los invito a mis redes, en Instagram, @CesarDavidMar, en Facebook, César David Martínez, y mi página web, www.cesardavid.com. Los espero ahí siempre. Siempre estamos compartiendo contenidos. Muchas gracias. Y para los que se quedaron hasta el final, este regalo impresionante. Hasta aquí nos ha traído la labor de investigación de los patrimonios de la humanidad. En Colombia hay 24 patrimonios, divididos en 3 categorías: patrimonio cultural inmaterial, patrimonio mundial y reservas de la biosfera. Este trabajo, que ya lleva más de 5 años, en el cual intento, a través de una investigación fotográfica, una documentación cultural de nuestros patrimonios, poder mostrarle a Colombia los 24 patrimonios que tenemos en todas las categorías. Esta es la Sierra Nevada de Santa Marta, o como le llaman los indígenas Kogi, Namgeha. Namgeha es la pirámide natural, es el lugar en donde se conoce como el lugar de la montaña más alta del planeta a orillas del mar. Si ustedes se dan cuenta, aquí podemos observar el lugar más alto del mundo a orillas del mar, el pico Bolívar y el pico Colón, nuestros 2 lugares más altos, y justo allí el mar Caribe o el océano Atlántico, a tan solo 40 kilómetros de distancia. Este es uno de los patrimonios que tiene Colombia,
invitados a conocerlos todos y cada uno a través de este trabajo de investigación fotográfica. Les agradezco a todos, les agradecemos a los indígenas que nos guiaron hasta acá, les agradecemos a las personas que han colaborado a esta expedición Namgeja 2019, Sierra Nevada de Santa Marta. Le agradezco a mi esposa Liliana Marcela Ospina Guerra, le agradezco a todas las personas que de una u otra forma han colaborado con esta labor de tratar de difundir los patrimonios de la humanidad en Colombia. Espero que los conozcan todos. Un abrazo.